Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Expertos en Deporte de Combate. Mi nombre es Eduardo Vieira, soy licenciado en Educación Física, hice una maestría en Fisiología del Ejercicio por la Universidad de Barcelona. Soy competidor de Jiu-Jitsu, ¿sí? De Argentina, 10 veces campeón argentino, subcampeón mundial por la CBJJE. Y hoy vamos a hablar sobre la preparación física específica para Brazilian Jiu-Jitsu. Formo parte del Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate, presidido por el presidente Rodrigo Merlo. Y vamos a comenzar con la preparación deportiva del luchador. La preparación deportiva del luchador tiene 3 columnas vertebrales: el entrenamiento, la competición y la recuperación. Y dentro de esta preparación deportiva encontramos la preparación física, la preparación técnica, la preparación táctica, la preparación psicológica e intelectual. Ahora vamos a centrarnos, ¿sí?, en la parte de la preparación física. Esas diferentes áreas que hacen a la preparación de un luchador tienen que estar desarrolladas de la mejor forma posible para achicar la brecha entre la máxima capacidad que tiene un luchador de expresarse en un combate y el punto en donde se encuentra en este momento. Porque en una lucha, ¿sí?, de Jiu-Jitsu, en cinturón negro adulto, la lucha dura 10 minutos. ¿Sí? Y en una competición, si solo se lucha en la categoría, se luchan 5 luchas aproximadamente. Por lo tanto, son 50 minutos de lucha. En cada combate, el luchador tiene que dar lo mejor y para eso tiene que estar bien preparado. ¿Sí? Va a necesitar llevar al máximo, ¿sí?, las capacidades físicas que necesitan, y de eso vamos a hablar hoy, para poder dar lo mejor en cada combate. Van a tener que llevar al máximo nivel que necesita el VO2, la fuerza máxima, la potencia, la flexibilidad, que eso va a depender mucho del juego de cada luchador, la preparación técnica, que es fundamental en Jiu-Jitsu, ¿sí? Y dentro de la preparación técnica, ampliando el abanico, tenemos la preparación táctica. La técnica hace de base a la preparación táctica. Entonces el desarrollo táctico del luchador también tiene que estar desarrollado al máximo, tiene que estar realizado de la manera más eficiente posible y más automatizada posible, para poder liberar parte de su trabajo mental, porque nuestro cerebro trabaja de forma secuencial, no puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, y si haces 2 o 3 cosas al mismo tiempo, la vas a hacer mal, ¿sí? Cada una de las cosas que estás haciendo de manera consciente al mismo tiempo va a tener menor calidad que si algunos movimientos los haces de forma automatizada, que es lo que buscamos, para liberar a la parte consciente, racional del cerebro, para que esté concentrado, por ejemplo, en cuánto tiempo queda, cómo va el tablero, ¿sí?, las órdenes que da el coach desde afuera para ver si hay que cambiar algún aspecto táctico. Y por último, el aspecto psicológico, que es clave en un luchador. Hoy no vamos a abordar tanto ese tema porque es un tema que está más orientado al psicólogo deportivo. Y la parte intelectual, con el trabajo de estudiar reglamento, estudiar a los otros luchadores, ¿sí?, conocer el deporte, la historia del deporte, para poder trabajar de manera más consciente, ¿sí?, y de que todo esto que estamos trabajando el luchador lo interiorice, ¿sí?, y pueda transformarlo en su estilo de vida, en su forma de pensar. Entonces, vamos a comenzar con la preparación física, ¿sí? Vamos a tomar como referencia un Systematical Review hecho por Andreato, donde se evalúan las diferentes capacidades que hacen al Jiu-Jitsu. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el perfil de estas diferentes capacidades, el perfil aeróbico, el perfil anaeróbico, la fuerza máxima isométrica, fuerza dinámica, potencia, resistencia muscular y flexibilidad. Todos estos perfiles, ¿sí?, voy a intentar desarrollarlo lo más que pueda en mi luchador, y para eso lo voy a evaluar. ¿Sí? Voy a evaluarlo, voy a ver cómo está en su perfil aeróbico, anaeróbico, en su fuerza máxima isométrica, y ahí voy a tomar decisiones como entrenador para ver si hay alguno que ya está muy desarrollado y que no necesita
seguir desarrollándose, sino manteniendo, y le voy a dar mayor prioridad al desarrollo de otro que sí le hace falta, porque lo necesita, porque en estas evaluaciones, este Systematic Review, se vio que en luchadores de Jiu-Jitsu se necesita, por ejemplo, una buena resistencia muscular, una buena fuerza máxima isométrica para poder tener buenos agarres, buena pegada. Entonces me va a permitir hacer un mapa, un scouting de mi luchador y a partir de ahí tomar buenas decisiones en cuanto a la preparación física. Comenzamos con el perfil aeróbico, ¿sí? Recordamos que el perfil aeróbico ¿sí? Se mide en el VO2, la potencia aeróbica máxima, que es fundamental en luchadores de Jiu-Jitsu, ¿sí? Como le dije hoy, en una competición internacional, en cinturón negro adulto, tenemos 5 luchas de 10 minutos, por lo tanto ahí ya tenemos 50 minutos de trabajo, sin contar la pausa. Y si luchan en el absoluto, tenemos 5 luchas más, o sea, son 100 minutos de lucha, está sin contar la pausa. Imagínense el volumen de trabajo que tiene, por lo tanto la importancia del VO2 es fundamental. Entonces la importancia, ¿sí? Los altos niveles de lactato medidos después de luchas simuladas y combates oficiales son sin duda un factor limitante del rendimiento. ¿Por qué? Porque ese aumento de lactato aumenta la cantidad de iones de hidrógeno musculares y eso produce síntomas de congestión muscular, pérdida de concentración, sensación de mareo, pérdida de capacidad de potencia, pérdida de capacidad de fuerza. Todo esto lo puedo evitar desarrollando bien la potencia aeróbica, desarrollando bien el VO2 en los luchadores de Jiu-Jitsu, ¿sí? Por lo tanto, la influencia de disponer un buen VO2, ¿sí? ¿Qué le va a permitir al luchador? Mantener una intensidad elevada de trabajo durante el combate. 2. Retrasar la aparición de concentraciones de lactato elevadas con las concentraciones de iones de hidrógeno asociadas al lactato. Y facilitar la recuperación entre combates y entre las pausas de los mismos combates. Por lo tanto, si quiero evitar que el lactato se eleve mucho y los iones de hidrógeno, debo disponer de un buen VO2, porque eso va a permitir que el NAD reducido entre a la mitocondria, ¿sí? Porque tenemos un mayor número de mitocondrias, un mayor número de enzimas mitocondriales, ¿sí? Enzimas oxidativas, tengo mayor volumen sistólico, ¿sí? Llega más oxígeno a los músculos, por lo tanto le llega el oxígeno, llega a los sustratos, tengo buenas mitocondrias, tengo un mayor número, con un mayor tamaño, con un mayor número de enzimas, y esto va a generar que el lactato no se acumule. ¿Por qué? Porque el piruvato tiene tiempo y tiene la capacidad de entrar como acetilcoenzima a la mitocondria y el NAD reducido también, y a través del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones se resintetiza el ATP y de esa forma podemos mantener una intensidad más elevada de trabajo durante el combate. Retrasa la aparición de concentraciones elevadas de lactato junto con estos iones de hidrógeno por la misma razón y facilita la recuperación entre combates y entre pausas de los mismos combates porque a través del shuttle corto y el shuttle largo el lactato puede ingresar a fibras musculares adyacentes, puede ir hacia el corazón y hacia el hígado para la neoglucogénesis y de esa forma resintetizo el glucógeno utilizado durante el combate de una manera más rápida y lavo el lactato también de una manera más rápida. El VO2 medido en luchadores de Jiu-Jitsu en este Systematic Review mostró que los valores oscilaban entre 42 y 52 mililitros kilogramos minutos en hombres. Una forma, si no hay laboratorio, ¿sí? Si tengo una pista de atletismo para poder evaluar, hay varios test, el test de los 12 minutos, el test de Cooper o el test de 1000 metros, con las fórmulas que la pueden encontrar muy fácilmente buscando en Google. Y ahí, haciendo esa evaluación, ese test, puedo determinar el VO2 de mi luchador y ver si es necesario elevarlo a través de un entrenamiento de esta capacidad, o si tiene un buen valor y simplemente decido como entrenador mantener el valor que ya tiene. El perfil anaeróbico, sí, el sistema de la glucólisis rápida, tanto como el sistema ATP-PC, son los que van a aportar potencia al luchador de Jiu-Jitsu. La capacidad anaeróbica y la potencia anaeróbica está asociada con el mantenimiento de una performance intermitente.
a alta intensidad, porque el Jiu-Jitsu lo que tiene es eso, son gestos de alta intensidad con gestos de baja intensidad, ¿sí? Tiene esta característica intermitente, en los que las acciones decisivas, ¿sí? del Jiu-Jitsu, las raspadas, los derribos, los pasajes de guardia, utilizan este sistema energético. Por lo tanto, es fundamental tenerlo bien desarrollado. El perfil anaeróbico, se utilizó un test que se llama el test de Wingate, que se realiza en bici, que acá lo podemos ver, y mostró picos de potencia de 10 con una desviación estándar de 1,2, ¿sí? watts por kilogramos y una potencia media de 9,9. En atletas de Jiu-Jitsu se hizo un estudio donde se evaluaron a 9 luchadores y mostró picos de 11,5 con una desviación estándar de 1,4 y con una potencia media de 9,8. La fuerza máxima isométrica. La fuerza máxima isométrica es fundamental. ¿Por qué? Porque en Jiu-Jitsu constantemente se está agarrando el kimono del oponente, el gi del oponente. Y es un factor clave porque si uno no puede agarrar porque tiene fatiga en los antebrazos, si no puede agarrar el kimono del oponente, prácticamente no puede hacer nada. Porque el Jiu-Jitsu es un deporte de agarre. ¿Está? Y el agarre se mantiene constantemente durante una lucha, durante un combate. A diferencia de, por ejemplo, tracciones o empujes o gestos con las piernas, ¿sí? El agarre se realiza de forma constante. En los otros movimientos se realiza de forma intermitente. Por lo tanto, la fuerza máxima isométrica es clave. Para los atletas de Jiu-Jitsu, sí, de alto nivel, se mostraron diferencias, ¿sí? en la fuerza máxima isométrica entre 48 y 57 kilogramos fuerza. La resistencia en el agarre es fundamental, sí, es un factor fundamental en las inmovilizaciones, los derribos, ¿sí? los lances y las finalizaciones. Como les decía recién, es un factor clave. Si no tengo un buen agarre, no tengo una buena pegada, como se dice en portugués, no puedo ser un buen luchador de élite. Fuerza dinámica. La fuerza dinámica máxima está asociada con la excelencia en el deporte brasileño Jiu-Jitsu, porque estudios mostraron que los test de RM, ¿sí? la performance en los test de RM, tanto en banco plano como en sentadilla, que ya lo vamos a ver, permite diferenciar atletas de alto nivel con atletas de menor nivel. El test de RM, este es Saibor Abreu, ¿sí? campeón de la ADCC, ya tiene 40 años y sigue luchando con gente de 20, 22, 24 años y se mantiene en el alto nivel. Acá lo podemos ver ejecutando peso muerto, deadlift, squat y bench press o banco plano. El test de RM, como saben, ¿sí? tiene como objetivo medir el peso máximo que un sujeto es capaz de levantar en un solo intento, ¿sí? una repetición máxima. En Jiu-Jitsu se han evaluado banco plano, sentadilla, peso muerto, y a partir de estos datos valorar el nivel de fuerza máxima dinámica y poder determinar si en esta capacidad se encuentra nuestro luchador entre los atletas de élite o amateur en cuanto a esta capacidad física. La fuerza máxima dinámica es clave en Jiu-Jitsu, es clave porque uno lucha por categoría. Por ejemplo, categoría lightweight hasta 76 kilos. Mientras uno tiene mayor fuerza, ¿sí? mayor fuerza relativa, que es la fuerza relativa es la fuerza máxima, es decir, los kilos que levantaste en el test, por ejemplo en sentadilla, dividido la masa corporal. Ejemplo, si lograste levantar 150 kilos en sentadilla, dividido tu peso, que es 75 kilos, podés decir que tenés una fuerza relativa de 2.0, es decir, el doble de tu masa corporal. Le decía que es clave en la categoría porque uno se enfrenta con otro luchador de un peso similar al de uno. En la categoría lightweight no se puede pasar de 76 kilos. Por lo tanto, tener una mayor fuerza relativa implica una mayor ventaja frente al rival. Por lo tanto, es clave, es fundamental, ¿sí? desarrollar esta capacidad.
Se evaluaron la fuerza relativa a diferentes luchadores y se encontró esto, que en banco plano la fuerza relativa era de entre 1,3 y 1,5, en sentadilla 1,2 y en peso muerto 1,7. Cabe aclarar que a medida que el deporte evoluciona, la preparación física en Brasil en Jiu-Jitsu va evolucionando, porque durante muchos años se creía que el Jiu-Jitsu tenía que ser 100% técnico y no se le daba mucha importancia al trabajo de preparación física y cada vez en otros deportes ya se ha demostrado hace 50 años, pero en Jiu-Jitsu recién ahora los luchadores como el equipo Atos, que le dan una importancia muy grande a la preparación física, van apareciendo luchadores cada vez más fuertes, como Cañan Duarte, el propio Galbao. Entonces es muy probable que estos valores que estamos viendo ahora estén quedando cortos, ¿sí? Si se evalúa, si habría que hacer una nueva investigación para ver los nuevos valores de esta generación nueva que ya viene con una preparación física desde juveniles. Pero bueno, estos son los valores que tenemos hasta el momento. La potencia, sí, la potencia se evaluó en este test, que es el CMJ, y en un par de test más, pero este es el principal. Varios autores, sí, several autor, explicaron que los momentos decisivos de una lucha, por ejemplo en un pasaje guardia, una raspada, requiere una gran potencia muscular, ¿sí? El salto, sí, la performance en el salto puede ser un valor discriminativo entre dos grupos diferentes de luchadores de Jiu-Jitsu, ¿sí? Con diferentes niveles. Recientes estudios mostraron que en Brazilian Jiu-Jitsu, ¿sí? La evaluación en este salto que se llama salto con contramovimiento, counter movement jump, ha mostrado una variación de entre 30, si saltan entre 30 y 45 centímetros. Acá en esta imagen podemos ver a Rodolfo Vieira, un luchador de una generación relativamente nueva, no es la última, es la anterior, luchando con Sander Ribeiro, que sí ya está en el alto rendimiento hace 20 años, y ha demostrado tener una potencia muscular mucho mayor a Sander Ribeiro, al que está en el alto nivel hace 20 años. Probablemente por el tipo de preparación física que tiene, ¿sí? Con trabajos de saltos, trabajos derivados de levantamiento de pesas. Su preparación física es significativamente superior al del otro luchador. Y eso se demostró en los combates que estuvieron. Aparte del nivel técnico y táctico, que en los dos está elevado a la máxima potencia, digamos, el desarrollo de estas capacidades se vio mucho mayor en Rodolfo Vieira, el luchador de kimono blanco. Se hicieron otros tests también en este Systematical Review, se evaluaron otros tests, aparte del salto con contramovimiento, por ejemplo, el lanzamiento de Medicine Ball, el salto vertical, el salto en largo, sí que es otro test interesante para evaluar, y muy sencillo, ¿sí? Salto en largo, en donde los resultados mostraron que en luchadores de alto nivel se evaluaron a 49 personas y dio un valor de 234 centímetros, ¿sí? Salto en largo, un luchador se pone en una línea y a la orden realiza un salto en largo lo más adelante que pueda, y ahí se mide desde la punta del pie al inicio del salto hasta el talón del pie que queda atrás, en centímetros, con una desviación estándar de 22 centímetros. En luchadores iniciantes, 225, en luchadores de nivel estatal, 237, y en luchadores de nivel estatal, entre blanco y azul, 234. La resistencia muscular, otra capacidad física fundamental. ¿Por qué? Porque en Jiu-Jitsu, como dijimos, se lucha 10 minutos y hay constantes contracciones, ¿sí? De diferentes grupos musculares. Por ejemplo, los grupos musculares del codo y del hombro, que están constantemente traccionando, necesitan una buena resistencia muscular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se fatigan, y si se fatigan, los gestos deportivos, los gestos de Jiu-Jitsu, se empiezan a hacer de manera más lenta, con menor calidad, con menor fuerza, con menor potencia, y eso da lugar a que el rival pueda defender o nos empiece a atacar y nosotros perdamos capacidad para defender. Durante una lucha de Jiu-Jitsu, ¿sí? Se está en constante contacto con el oponente, ¿sí? La mayoría del tiempo se está en contacto con el oponente, sobre todo en el agarre, que es lo que hablábamos hoy, ¿sí? Y diferentes partes del cuerpo, por ejemplo,
en los músculos que forman que trabajan en la flexión del codo, ¿sí? La mayoría de los agarres, de las acciones de agarres realizadas en Brazilian Jiu-Jitsu, requieren una alta resistencia muscular, para poder mantener el agarre durante mucho tiempo. ¿Cómo puedo testear la resistencia muscular del agarre y de la resistencia muscular de los grupos musculares que hacen a la flexión del codo, que son fundamentales, claves en Jiu-Jitsu? Uno es a través del test de dominadas isométricas con el kimono, que ahora vamos a ver una imagen. Y el otro es a través de las dominadas dinámicas con el kimono, o chin-ups, que le dicen en inglés. Las dominadas isométricas con el kimono es tomarse el kimono, realizar una flexión de codo en donde lo ideal sería que se haga mirando la barra, ¿sí? Mirando la barra, y que la pera del luchador que está siendo evaluado quede pasando la barra o en la misma línea, ¿sí? Lo ideal sería que pase la barra, que la barra quede debajo de la pera. Y ahí tiene que aguantar el mayor tiempo posible. Cuando la pera baja la barra, el test se da por terminado y ahí se tiene que tomar los segundos que el luchador logró estar en esa posición. Y para el segundo test, el test de dominadas, ¿sí? Con kimono o chin-ups, dominadas con el grip, el test comienza con los codos extendidos completamente, el luchador agarrado del kimono con los codos extendidos, y ahí tiene que hacer una flexión de codo y la pera tiene que llegar por lo menos a la barra o pasarla. Va a volver a extender el codo y los va a volver a repetir todas las veces que puedas hasta que la pera no logra llegar a la línea de la barra. Ahí se da por terminado el test y se cuenta cuántas dominadas hizo este atleta. Y a partir de ahí tengo estos datos para poder determinar el nivel de mi luchador. Por ejemplo, atletas de alto nivel, en el mantenimiento de las dominadas isométricas, atletas de alto nivel han logrado estar 54,4 segundos con una desviación estándar de 13,4. En otra investigación, ¿sí? Atletas cinturones negros y marrones lograron estar 28 segundos con una desviación estándar de más o menos 9 segundos. Atletas de alto nivel, donde evaluaron a 49 luchadores, encontraron que podían mantenerse realizando el test durante 40 segundos con una desviación estándar de más o menos 11 segundos. El que encontró un valor mayor fue Silva, que evaluó a atletas de diferentes niveles, evaluó a 10 personas, 10 luchadores, y encontró un valor de 62 segundos con una desviación estándar de más o menos 14 segundos. En repeticiones con kimonos, dominadas con kimonos, atletas azules y negros, ¿sí? Evaluó 15 luchadores. Folmer encontró que podían hacer 10 repeticiones con una desviación estándar de más o menos 15. Atletas de alto nivel, un N de 10, encontraron que lograban mantenerse, realizar 15 repeticiones con una desviación estándar de más o menos 2. Y después encontramos otros dos test interesantes abajo, que es flexiones de brazo y abdominales sit-ups, que son otros dos test interesantes para medir la resistencia muscular, tanto de la zona abdominal a través de los sit-ups, como de los extensores del codo y el hombro a través de las flexiones de brazo, de los push-ups. Y los valores son Mariño encontró en atletas de alto nivel que podrían hacer en un minuto, eso es muy importante cuando evalúen el test, es la mayor cantidad de repeticiones que se pueden hacer en un minuto, ¿sí? Mariño encontró que se podrían hacer entre 41 repeticiones con una desviación estándar de más o menos 3 repeticiones en flexiones de brazo. Pongo el timer, arranca a hacer flexiones de brazo y debería hacer aproximadamente entre 41 repeticiones más o menos 3, y ahí puedo determinar si necesito mejorar la resistencia muscular, ¿sí? De los extensores del codo y del hombro, o si mi luchador, por ejemplo, en estos valores están bien, y puedo dedicarle más tiempo. Si hizo menos repeticiones, por ejemplo, en las dominadas con kimono, puedo dedicarle más tiempo a un trabajo de flexores de codos, ¿sí? Dominadas con barra, pegadas con kimono, y tratar de mejorar, si mi luchador lo necesita, a esos ejercicios. Y en abdominales sit-ups, ¿sí? Abdominales,
trabajo zona media, en Jiu-Jitsu se trabaja mucho con los abdominales. Mariño encontró que atletas de alto nivel podían hacer 46 repeticiones con una desviación estándar de más o menos 4 repeticiones. Recuerden que esta evaluación es en 1 minuto. Flexibilidad. Este es Pablo Millao luchando en el selectivo de ASC. Fíjense la flexibilidad que tiene en la rodilla. Este luchador es un luchador de alto nivel que entrena 6 horas por día, está en un nivel top ya hace muchos años y es uno de los luchadores que más flexibilidad ha mostrado en las articulaciones de las piernas, ¿sí? Tanto cadera como tobillo como rodilla. La flexibilidad, ¿sí? En el alto nivel puede ayudar a los atletas de Jiu-Jitsu a mejorar las posiciones, las técnicas, ¿sí? Y una mejor flexibilidad puede mejorar tanto la recuperación como los gestos deportivos. Por lo tanto, la flexibilidad también es muy importante en Jiu-Jitsu. En investigaciones realizadas en atletas de Jiu-Jitsu, ¿sí? En los test de sit and reach, que es el test de sentarse y alcanzar, ¿sí? Que es un test de la cadena posterior, tanto de isquio como de glúteo como de la espalda, mostraron valores de 43 centímetros positivos, lo que demuestra una excelente flexibilidad, ¿sí? En esta cadena, isquio, glúteos y lumbares. El test se realiza de esta manera. Si tengo el cajón sería lo ideal, en la que el deportista se sienta e intenta alcanzar la mayor posición posible de flexión de tronco y de ahí se determina el valor. Si las manos pasan los pies, el valor es positivo. Si las puntas de los dedos no llegan a los pies, ¿sí? Y se encuentra cerca de la tibia, el valor es negativo. De nuevo, en luchadores de Jiu-Jitsu se encontró que esos valores eran de 43 centímetros. Ahora vamos a pasar al trabajo técnico y táctico, que van de la mano. Si la técnica hace de base a la táctica, el desarrollo técnico está determinado por el aprendizaje motor. Y este puede definirse como un cambio relativamente permanente en el rendimiento o en las potencialidades de comportamiento que se pueden conseguir mediante la experiencia o la práctica. El aprendizaje motor se manifiesta gradualmente, ¿sí? Como el paso progresivo de una fase inicial de comprensión de la tarea y de coordinación torpe a una fase final de comprensión profunda y automatización del movimiento, que era lo que hablábamos al principio de la charla. A medida que se va afrontando una tarea nueva en diversas ocasiones, incluso de forma simplificada, una tarea, la incertidumbre va poco a poco dejando paso a paso una mayor seguridad y desenvoltura. Estas fases del aprendizaje motor se pueden dividir en 3 etapas: coordinación gruesa o fase de adquisición, coordinación fina o de perfeccionamiento y disponibilidad variable. La primera fase de coordinación gruesa es la primera fase en donde hay una adaptación al objetivo técnico, hay una formación de una imagen global del movimiento, tomas de experiencias motrices básicas y un aprendizaje de la estructura global del movimiento. ¿Qué medidas voy a tomar? Demostración, explicación del movimiento, ejercicios constructivos o en condiciones facilitadas, y no demorar entre la explicación y la realización del movimiento, de la técnica que enseño. En una segunda fase tenemos la coordinación fina o de perfeccionamiento. Ya se perfecciona la imagen del movimiento, la imagen mental que tiene el alumno de la técnica que tiene que realizar. Se inicia la resistencia a las perturbaciones, es decir, que el compañero puede intentar perturbar el movimiento para que el alumno intente realizarlo con estas perturbaciones. Y vamos a empezar con las primeras comprobaciones en competiciones. ¿Qué medidas voy a tomar como entrenador? Tareas de observación y análisis, prácticas en condiciones normales, introduciendo las primeras perturbaciones, siguen estos gestos deportivos, y entrenamiento mental o de visualización. En la última parte, en la última fase de disponibilidad variable, ya el alumno tiene la capacidad de autocorrección, es decir, él se da cuenta si el movimiento lo hizo de forma correcta o incorrecta. Estabilización y automatizaciones progresivas, adaptación a condiciones variables y fijación de técnicas en condiciones extremas de estrés, por ejemplo, en las competiciones más importantes. Medidas a tomar: formación concentrada de la percepción y observación motriz,
variación de las condiciones, aumento de las perturbaciones, creación de dificultades extremas y estrés, y entrenamiento mental. Por último, el trabajo de la táctica. Se entiende por táctica el comportamiento racional regulado sobre la propia capacidad de rendimiento del deportista y sobre la del adversario, así como sobre las condiciones exteriores en un encuentro deportivo individual, en el caso de Jiu-Jitsu, o de equipo. Beinek en el 88. ¿Cómo voy a trabajar la táctica? El entrenamiento táctico puede incluir estas tareas: estudiar los principios estratégicos del deporte, conocer el reglamento y las últimas estrategias, estudiar las reglas, como decía recién, y regulación de las competiciones del deporte, en este caso del Jiu-Jitsu. Investigar y conocer las habilidades tácticas de los mejores deportistas del deporte, del Jiu-Jitsu. Investigar las estrategias y capacidades físicas y psicológicas de los futuros oponentes. Estudiar las características de las instalaciones deportivas y de los aspectos ambientales de las competiciones futuras, que en el caso del Jiu-Jitsu siempre se da igual porque se compite adentro de un gimnasio, por lo tanto el clima no va a influir en el rendimiento. Desarrollar tácticas individuales para las competiciones futuras basadas en los puntos fuertes y débiles personales. Analizar las competiciones anteriores frente a los futuros oponentes. Desarrollar un modelo táctico individual y sus variaciones, es decir, tener el plan A, el plan B, el plan C. Aprender y repetir estos modelos en los entrenamientos hasta transformarlos en un estereotipo dinámico, hasta que logro automatizarlo y pasar del plan A, B y C de manera automatizada, adaptándome a los cambios que se van produciendo en un combate. Bueno, espero que les haya gustado. Esto fue una visión general sobre la preparación específica del luchador de Brazilian Jiu-Jitsu. Quiero agradecerle a Rodri Merlo por la oportunidad de estar en este congreso y a todos ustedes que me escucharon. Espero que les sirva, que lo puedan poner en práctica y que le puedan sacar provecho a todos estos aspectos que hemos visto de la preparación específica del Brazilian Jiu-Jitsu. Acá tienen un poco de bibliografía si quieren investigar un poco más, y muchísimas gracias.